Buenas tardes a todas y todos. Yo soy Gerardo Godoy. Vamos a iniciar este taller del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, ¿no?, que busca compartir algunas experiencias metodológicas de los y las participantes de las diferentes líneas de investigación. En este caso, vamos a comenzar con la línea 4 de prácticas de aula y escuela para la inclusión, con una presentación sobre análisis participativo y bajo esta idea de la confianza democrática de preguntar. La metáfora que guía este taller es la de la cocina, ¿no? La cocina del centro. Y sabemos que hay diferentes tipos de cocina, hay diferentes estilos para cocinar, diferentes espacios, diferentes ingredientes que utilizamos y también diferentes formas de interactuar para preparar lo que va a alimentar a las personas que generalmente más queremos y nos interesan. Vamos a abrir entonces la puerta de nuestra cocina metodológica como línea 4 en principio y como centro en general, y les vamos a mostrar las herramientas, las ollas más o menos sofisticadas que cada equipo de trabajo tiene, pero siempre manteniendo una pregunta fundamental que sostenemos como línea 4, y esta es: ¿quiénes se van a beneficiar al final de esta producción, ¿no?, de este alimento que producimos en nuestra cocina? ¿Quiénes son en definitiva los que van a llegar al final a la mesa a comer, ¿no? Dichas estas palabras iniciales, entonces, nos vamos a preguntar cuál es la receta para hoy y quiénes van a ser los y las cocineras, ¿no? Hoy nuestras expositoras van a reflexionar respecto a su proceso metodológico en el marco de un análisis conjunto, en donde van a plantear una discusión en torno a 4 temas específicos, ¿no? Primero, la falta de espacios de reflexión en las escuelas. Segundo, cómo promover desde la investigación esos espacios. Tercero, la problemática del extractivismo de datos de la investigación educativa. Y finalmente, la necesidad de cuestionamiento de la forma en que nos acercamos a hacer investigación cuando el fenómeno es la inclusión en educación en sí mismo, ¿no? ¿Quiénes van a ser nuestras cocineras hoy, nuestras expositoras? Tenemos en primer lugar a Dominique Mangui. A ver si puede levantar su mano Dominique Mangui para que la conozcan. Ella es profesora de educación diferencial de la Universidad Metropolitana de Ciencias de Educación, doctora en lingüística de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y académica de la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso también. Además tenemos a Giselle Melo de Telier, que levante la mano Giselle Melo. Hola. Profesora de Educación General Básica, licenciada en Educación y magíster en Didáctica de las Ciencias Experimentales, también de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y finalmente tenemos a Isabel Aranda. ¿Dónde está la Isabel? Ahí. Profesora de Educación Diferencial y licenciada en Educación por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ella es docente además del equipo PIE en el Colegio El Valle de Casablanca. Además de estas cocineras, estas 3 expositoras, tenemos invitados, ¿no? Tenemos 2 invitados. Primero a Pablo González. No sé si Pablo anda por ahí, puede levantar su mano. Él es ingeniero comercial, licenciado en Economía y doctor en Economía por la Universidad de Cambridge de Inglaterra, profesor adjunto y director académico del Centro de Sistemas Públicos del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y además es investigador de la línea 9 de Valor Público en Educación de este centro de investigación. Y tenemos a Tamara Contreras Molina, ahí que levante su mano Tamara, quien es profesora de Historia y Geografía y Educación Cívica, magíster en Gestión y Liderazgo Educacional y directora de la Escuela Domingo Santa María de Renca, ¿ya? Bueno, presentados nuestros cocineros, ahora un poco de organización. Les voy a contar cómo va a ser este taller, mostrar la cocina y nuestras metodologías de trabajo. Primero vamos a ver y escuchar en primera instancia la presentación de la expositora, que va a durar alrededor de 20 minutos y va a estar separada en 3 partes, ¿ya? En cada una de estas partes ustedes van a poder hacer preguntas a través del chat, donde vamos a estar atentos Felipe y yo para ir recogiendo sus inquietudes y sus comentarios. Felipe anda por ahí, parece.
Y posteriormente vamos a comenzar un diálogo con nuestros invitados, con Tamara y Pablo, quienes van a hacer comentarios respecto a la exposición que hace nuestra expositora. Cabe mencionar que mientras Pablo y Tamara inicien las conversaciones, ustedes van a poder también ir haciendo sus preguntas en el chat para luego ir integrando estas preguntas y estas dudas o discusiones en la conversación con los expositores y los invitados. Además, al final de esta discusión vamos a poder ir interactuando a través del Zoom, ¿no? Interactuando con las preguntas que van a hacer en el chat y también con sus intercambios, digamos, verbales cuando sea el momento indicado. Así que dicho esto, comencemos entonces con esta cocina, ¿no? Vamos a invitarlos a esta cocina y vamos a preparar con ustedes este diseño metodológico en 4 momentos, ¿no? La organización de los ingredientes y utensilios, que va a presentar ahí Dominique en el inicio, la preparación de la receta, ¿no? La preparación de esta metodología, la cocción de la misma, cómo la vamos a empezar a aplicar, y luego el emplatado, ¿no? Vamos a mostrar cómo resultó esto y vamos a tratar de criticarlo entre todos y discutir entre todos para ver cómo resultó este plato. Bueno, entre medios obviamente queremos que ustedes vayan dejando sus comentarios nuevamente y ir interactuando a través del chat. Es súper importante para que mantengamos esta interacción hasta el final y ahí podamos conversar de manera más fluida. Entonces dejo con ustedes a Dominique, ¿no? Con la organización de los ingredientes y los utensilios para el diseño metodológico, ¿no? de esta cocina. Adelante, Dominique. Ahí sí, disculpen, justo me falló el internet, por supuesto. Estoy proyectando, ¿verdad? Ampliar. Sí. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de poder compartir esta cocina, esta receta con ustedes, poder mostrar un poco lo que pasa en los entretelones de la investigación y a las distintas cuestionamientos y problemas que nos vemos enfrentados. Veo caras conocidas, así que me alegro mucho, espero poder que todos el equipo podamos conversar en conjunto más adelante. Queremos mostrarles primero de qué se trata esta metodología en específico que queremos compartir hoy día con ustedes. A mí me toca la primera parte ya de esta preparación culinaria, ya me toca conversar con ustedes acerca de la organización de ingredientes y utensilios, ¿verdad? Es como antes de empezar a cocinar, en qué estábamos como línea y cómo es el contexto, ¿verdad?, en el cual surge esta metodología que, bueno, les compartimos en un artículo, ¿verdad?, que cuando publicamos algo de esto y hoy día les vamos a conversar un poquito más. Bueno, entonces, ¿qué pasó cuando nosotros como equipo de investigación nos encontramos en un momento bien específico en la investigación, ¿verdad? Estamos hablando de una investigación larga, ya esto partió el año 2017, con un proceso etnográfico que en realidad como que no se detiene, todavía nos mantenemos allí, pero tuvo una etapa intensiva, el segundo semestre del año 2017, en escuelas públicas, ya en Santiago, en Renca, acá en Viña del Mar, donde estamos nosotros aquí en esta región, y también en Alto Hospicio, en el norte. Y luego de esta etapa etnográfica intensiva, ¿cierto? Fueron 10 semanas en las escuelas, varios días a la semana, 3 o 4 días a la semana. Nos ponemos a hacer esta primera mirada, ¿verdad? Esta revisión preliminar a la etnografía, las distintas etnografías. Y bueno, empiezan a aparecer muchos resultados, ¿cierto? Y nos encontramos justamente como en el momento en que tenemos muchos resultados que compartir con las escuelas y tenemos que decidir cómo hacerlo, ¿ya? De esta etapa es la que le vamos a conversar hoy. Entonces, encontramos distintos factores, ¿verdad? Estos utensilios, ingredientes, pero también comensales en los que pensamos al momento de cómo tomamos el paso siguiente. Ya tenemos nuestros primeros resultados y hay algunos factores que son del propio proceso de investigación, ¿verdad? Un proceso etnográfico. En general las etnografías terminan con informes bien densos y en profundidad de las comunidades en las que se conocen,
Y la verdad es que nosotros como que no queríamos ir hacia allá, no queríamos terminar con ese informe, sino que hacer compartir los resultados con las comunidades de una manera diferente, ¿ya? Además, la etnografía tenía como objetivo comprender los procesos de inclusión que estaban vivenciando estas comunidades educativas. Recordemos que estaba recién implementada la ley de inclusión, ¿ya? Por lo tanto, habían algunas demandas que se hacían desde la política pública que tenían que ver con educar a todos, con no seleccionar el ingreso, ¿ya? Y habían algunas prácticas que estaban cambiando, entonces queríamos ver cómo se estaba traduciendo esto en las escuelas públicas principalmente, sabiendo que además esta ley de inclusión convive con muchas otras leyes que no necesariamente tienen un sello inclusivo, ¿ya? Y bueno, también sabiendo que ya en esta primera mirada que teníamos en los resultados etnográficos, había muchos de los resultados que eran positivos y también muchos resultados que nos parecían que tenían más dificultades con el tema de la inclusión, ¿cierto? Algunos tenían un potencial grande y ya decíamos, la escuela nos contaban que ya eran inclusivas en general, pero también habían resultados más delicados de trabajar con las comunidades. Había, no sé, por ejemplo, muchos tipos de violencia que nosotros reconocíamos, nosotros estamos hablando de, ahora estamos usando en realidad la palabra violencia como en el 2017 nosotros estábamos definiendo ya violencias que tenían que ver con las formas de usar los patios, no solamente con el trato interpersonal, sino que muchas formas de violencia. Y era difícil, era delicado, ¿verdad? Ante las delicadas. Y además porque queríamos como parte, como el equipo, transitar hacia una investigación más participativa. ¿Ya? Entonces todos esos son factores del proceso de investigación. Para nosotros muy importante también los factores que tenían que ver con los sujetos involucrados en esta investigación, tanto nosotros que investigábamos como los sujetos, de investigación propiamente tal, quienes son los investigados, ¿ya? Y en este caso teníamos algo en común, porque en el equipo principalmente somos profesoras y profesores, y bueno, de los actores educativos, ¿verdad? Con los que más teníamos intercambio también, y muy protagonistas de las escuelas, también nuestros colegas profesoras y profesores. Entonces nos encontrábamos aquí también eh, con una disyuntiva. Siempre nos presentamos como equipo, como un equipo de profesores que investigan. Entonces, tiene que ver con un sello que tenemos, ¿verdad? Una forma de mirar especial la educación, pero en este caso también tiene que ver con que como profesoras y profesores que investigamos, eh, estamos en el ojo del huracán, igual que nuestros colegas, o sea, cuando se habla en investigación, en los medios de comunicación, en las redes sociales de los profesores, y se les pone como responsables de una educación y una calidad de educación con la cual ahí ya podemos entrar en otras discusiones, ¿verdad? Pero definida de una cierta manera, nosotros también como profesores estamos ahí, ¿verdad? Puestos contra el muro recibiendo todas esas críticas, ¿verdad? Y todas esas expectativas, altas expectativas también con respecto a nuestro quehacer. Entonces, somos profesores que investigamos y por lo tanto hay una cierta empatía profesional y una cierta valoración profesional. Hoy me acordé de una cosa, perdón, en lo que compartieron en el chat, se compartió el documento. No, tenemos un documento de respaldo. No sé si en este momento lo podríamos compartir en el chat. Tenemos más en extensa estas ideas que estoy compartiendo con ustedes. La idea es que puedan descargar el documento, es como nuestros apuntes, ¿cierto? Como para complementar. Entonces tenemos este segundo grupo de factores que tiene que ver con quiénes somos, ¿ya? Ser profesores implica una cierta empatía, ¿verdad? Con nuestros sujetos investigados, los actores educativos en general, pero esa empatía no significa que vamos a ocultar los datos o a torcer los datos, sino que es cómo conversamos, ¿verdad? Estos resultados, eh, dado lo delicado que está la situación a nivel en general, ¿verdad? Sociedad, pero también a nivel educativo. Ya tenemos que considerar también que, que nuestras comunidades educativas no están en cualquier momento, ¿verdad? Ni en cualquier situación, sino que el contexto neoliberal también las afecta. Entonces, vamos a ir a comprender los procesos de inclusión, en realidad tenemos que tener una mirada bastante amplia para esa comprensión, y que uno de los efectos, ¿verdad?, de esta educación neoliberal es que la rendición de cuentas va ganando terreno y por lo tanto los espacios de diálogo y de participación en las escuelas van perdiendo terreno a su vez, ¿ya? Y eso también es algo que pudimos comprobar en las etnografías y que nos preocupaba
poder encontrar espacios adecuados para hacer estas conversaciones y validación de las interpretaciones con los actores escolares. Y el tercer grupo de factores, ¿verdad?, tiene que ver con la perspectiva desde la cual estamos investigando aún, que no solo nuestro tema central de investigación es la inclusión, sino que hay una perspectiva, ¿verdad?, de inclusión en, en la forma de hacer investigación. ¿Ya? Entonces, lo primero que nos encontramos cuando nosotros mismos abordamos este tema era que la inclusión desde las políticas públicas está pensada principalmente para la infancia, ¿cierto?, para los estudiantes, para los jóvenes. Y nosotros pensábamos, ¿verdad?, que la inclusión tiene que ver con la comunidad completa, no es que uno tenga permiso para ser diverso hasta cierta edad, o se apliquen estas estrategias de diversificación solo para tal edad, sino que en realidad la inclusión, el respeto, la no discriminación y todo lo que viene acompañado, no es solamente para los niños y los jóvenes o los estudiantes, sino para todos los miembros de la comunidad educativa. Y bueno, no sé, yo me imagino que a ustedes, si hacen investigación, también les habrá pasado lo mismo, nos interesa saber si ha sido así o no, pero cuando hablamos de una educación inclusiva, también es porque estamos de alguna manera hablando de que existe una educación que no incluye, una educación excluyente de alguna manera, y nos pasa un poco lo mismo con la investigación, pensábamos nosotros. También hay una investigación que no colabora con la inclusión, que es una investigación excluyente de alguna manera, y si nos parece que no debería existir la educación excluyente, ¿por qué debería existir la investigación que excluye, ¿no? Entonces nos hacíamos esas preguntas también, ¿ya? Y esto tiene que ver con que investigar para la inclusión, ¿verdad? No solamente sobre la inclusión, sino que para avanzar en inclusión, nos aleja un poco de la idea de solo ir a las comunidades, extraer los datos y luego ir a analizarlos a puertas cerradas, sino que tiene que haber una relación diferente con las comunidades y con los sujetos a los que investigamos. Bueno, ahí voy terminando con esta primera parte, ¿verdad?, de los factores. Voy a llegar a unos dilemas, ¿verdad?, a los cuales nos enfrentamos, porque ¿no? ir a conversar entonces los datos con las comunidades escolares implicaba un proceso de investigación o implicaba una actividad de promoción de la inclusión. Nos encontrábamos un poco en esa como disyuntiva. Entonces, no sé si avanzó mi diapo. Ahí sí. De cada uno de estos factores, ¿verdad?, nos surgieron dilemas. ¿Sí? No era como, tenemos unas herramientas de investigación, existe la etnografía, existe la investigación participativa, apliquemos cualquiera de las dos y sigamos adelante. La verdad es que no era tan fácil, ya nos cuestionábamos cómo transitamos desde la etnografía hacia una investigación participativa, cómo se hace, ya cómo lo hacemos nosotros, también con las particularidades del equipo de investigación. Después también nos preguntábamos cómo conversamos estos resultados de investigación de manera respetuosa con las comunidades educativas y en esta conversación no aumentar la segregación y la exclusión, sino promover la discusión sobre inclusión, lo que no implica que no haya debate, que no haya deliberación, que no haya confrontación de ideas, eso yo creo que es muy necesario, sino haciendo eso como lo hacemos de manera respetuosa para que avancemos y no seamos contradictorios, ¿verdad?, con esta misma perspectiva de investigación. Y por último, el último dilema, ¿cierto?, ¿es posible separar este momento en que vamos a ir a conversar los resultados de la escuela y definirlo o como un evento de investigación o como un evento o una actividad de promoción de la inclusión? ¿Es posible decir que son dos cosas separadas? Nos resultaba extremadamente difícil hacer esa separación, ¿ya? Entonces, bueno, hasta aquí yo dejo como arriba de la mesa estos ingredientes, estos utensilios y este pensar en los comensales, ¿cierto? No es como que uno es experto en una metodología y aplica las metodologías y vamos adelante, sino que cómo conjugamos estos factores, ¿verdad?, para que esta preparación que estamos haciendo tenga los efectos que deseamos y en coherencia con la perspectiva de investigación que deseamos, ¿ya? Hasta ahí me voy a quedar yo. Voy a dejarle la palabra de nuevo. Gracias. Muchas gracias, Dominique, por ir desarrollando estas ideas como fuerza respecto a la relevancia del contexto de la escuela donde trabajamos y también sobre el desarrollo de una investigación inclusiva
en sí misma, ¿no? No solo focalizada en el tema de la inclusión, ¿no? Y también por compartir algunos de los dilemas que se han ido desarrollando en la línea. Me gustaría decirle a los participantes que descarguen el PPT que quedó en el chat, ¿no? Desde ahí pueden sacar bastante información y también pueden hacer preguntas a partir de lo que aparece en el PPT, ¿no? Porque es una versión extendida de la presentación que están haciendo las investigadoras en este momento. Bueno, ya he presentado algunos de los ingredientes de esta cocina que acaba de mostrarnos Domi. Ahora Giselle Melo Letelier va a iniciar con esta receta y va a mostrarnos cómo se han ido abordando, ¿no? Algunos de los dilemas que nos construimos como equipo de investigación. Así que vamos, Giselle. Ya, ahí estoy, ¿verdad? Sí. Hola a todos y todas. Es un tremendo gusto poder compartir con ustedes este espacio, sabiendo que hay personas de distintos lugares. Hace un ratito revisábamos el Excel, así que creo que eso va a ser muy, muy positivo para la discusión. Lo que nosotros vamos a mostrar, que es yo creo que lo genial de la cocina, es que vamos a mostrar estos entretelones, ¿no? Como estas cosas medias que no aparecen en los papers, que no aparecen muchas veces en estos formatos escritos, sino que tiene que ver con el hacer investigación, como un oficio, como uno va aprendiendo a hacer investigación. Esta preparación de la receta, voy a decirles primero que voy a hablar igual un poquito largo, voy a hablar un poquito más, porque creo que hay cosas bien interesantes en este diseño que va a permitir justamente que ustedes después esta receta la puedan expandir. Entonces, para poder preparar este plato, es decir, para poder diseñar una estrategia coherente con el contexto que nos acaba de escribir Dominique, hay ciertos pasos que nosotras y nosotros seguimos, pero, o sea, que fueron emergiendo, ¿ya? Entonces, eso es lo que les vamos a contar ahora. La estrategia que nosotros les vamos a presentar la llamamos análisis conjunto, porque les propusimos a las comunidades educativas analizar conjuntamente algunos hallazgos, o sea, algunas prácticas que habíamos tenido desde las primeras etnografías. Nosotros hicimos etnografías en 9 escuelas, entonces a partir de eso, entre todas y todas las personas del equipo de investigación revisábamos estas prácticas. Entonces, era para dialogar en torno a las diferentes interpretaciones que nosotros estábamos teniendo de estas prácticas desde un enfoque inclusivo. Ya era un tremendo desafío, ¿no es cierto? Tratar de analizarlos entre nosotros, pero llevarlo a las comunidades, a 9 comunidades, ya era un gran desafío, así que requería mucho tiempo de preparación. Bueno, estos pasos que nos llevaron a diseñar y aplicar esta estrategia de análisis fueron por lo menos 4 que van a encontrar en ese PPT extendido, que está la diversidad del equipo de investigación, una discusión interna, unos acuerdos y unos ensayos que nosotros siempre hacemos. Bueno, en realidad la diversidad del equipo de investigación tiene que ver con más que un paso, con un punto de partida, ¿no es cierto? Con un punto de partida de... Ay, espérenme que perdí. Ahí. Con un punto de partida, más bien como unas semillas, ¿no es cierto? Partimos desde nuestras diferencias, valorando quiénes somos como equipo de investigación. Y este es un punto de partida en general que ocupamos para todas las estrategias que estamos diseñando en el equipo. Entonces, aquí converge el quiénes somos, las experiencias que hemos tenido en investigación, cada uno y una de nosotras. Aquí siempre decidimos cómo presentar, ¿no? Entonces, lo que decía Dominique recién, de que siempre nos presentamos como profesoras y profesores investigadores, tiene que ver con estos espacios, donde al principio discutimos el quiénes somos. Yo sé que todas las investigaciones parten del quiénes somos, pero en esta nosotros además lo declaramos, y para nosotras es súper importante hacer eso. Entonces decidimos cómo presentarnos frente a las comunidades educativas, consideramos en este momento de la diversidad del equipo, ¿no es cierto?, como en este paso de semilla. Los objetivos de la investigación siempre están en coherencia con lo que estamos haciendo, los aportes disciplinarios de cada una y cada uno de nosotros,
Por ejemplo, a nosotros nos encanta usar las metáforas, así que nos encanta la idea de la cocina, o bueno, de muchas otras metáforas, para poder proponer la discusión teórica en las comunidades, porque eso nos permite, como igual los voy a nombrar un poco más adelante, la comunicación con las comunidades educativas. Por ejemplo, en este análisis conjunto, dos de las metáforas que utilizamos fue la red trófica, pero considerando el hecho que una red trófica hay una interdependencia, ¿no es cierto?, de esas especies en un lugar, pero esto sería la interdependencia de las personas de la comunidad educativa. Entonces nosotros sí estamos en contacto con hartos profesores y profesoras, pero también estamos en contacto con todas las otras personas que están fuera del aula. Están en los patios, están en los recreos, están en las oficinas, están a la hora que te reciben en la mañana, en fin. Y otra metáfora que es para representar la forma en que analizamos la inclusión en las escuelas tiene que ver con una metáfora que también nos gusta mucho, que es el microscopio y el telescopio, que nos permite analizar entonces las escuelas, ¿no es cierto?, y el contexto y esta mirada más amplia, pero se ocupa al mismo tiempo. Se pueden recoger datos en particular, pero siempre va a ser necesario esta mirada a través del telescopio a este macrocosmos que hemos definido. Bueno, entonces a partir del quién es... Ah, el chat tapa la pantalla. Ah, perdón. Ahí sí. Pero lo dice... Gracias. Es súper extraño hablar sola. Bueno, sigo acostumbrándose a estos formatos. A partir del quiénes somos, avanzamos siempre a una discusión interna. Y aquí el valor de base que yo podría destacar de nuestro equipo de investigación es el valor de escuchar y considerar la idea del otro o de la otra, ¿no es cierto? Ponemos siempre la problemática, que en este caso igual era bien interesante, ¿no es cierto? ¿Cómo transformamos el espacio que es como para devolver datos en un espacio de diálogo participativo y no que fuera donde nosotros solo íbamos a decir lo que queríamos decir un poco por cumplir como con un paso de la investigación, la comunicación, ¿no? Sino que era una reflexión o queríamos que emergiera un diálogo reflexivo, ¿no es cierto? No era solo ir a comunicar o recibir las reflexiones, sino que, como lo hablábamos hace poquito en el equipo de investigación, fue una construcción colectiva de un conocimiento nuevo a partir de lo que nosotros les fuimos a proponer. Entonces, en esta discusión interna lo que hacemos es como regar las semillas, ¿ya? Entonces, aportamos ideas, ¿verdad?, del diseño. Es importante para nosotros no ir descartando esas ideas, sino que hacerlas crecer, ¿no es cierto?, analizarlas, enlazarla con otras ideas en colectivo, ¿no es cierto?, porque también discutimos los conceptos o los significados que hay de base a partir de esas ideas, es decir, el trasfondo de la propuesta. Eso requiere mucho tiempo de discusión también. Entonces, luego de discutir, voy a dejar de compartir mientras, ¿ya? Al tiro vuelvo a compartir. Que así les puedo ver. Entonces, luego de discutir, ¿no es cierto?, donde hemos generado esquemas, donde hemos aprovechado de repensar la teoría, ¿no es cierto?, porque eso empieza pasando, uno empieza como a pensar mucho más la teoría y los caminos a seguir. Como equipo llegamos a una tercera etapa que son los acuerdos, ¿ya? Es difícil, lo debo confesar, para nuestro equipo llegar a los acuerdos bien concretos porque tenemos como unas miradas muy diversas de las cosas, entonces por lo general nos calificamos a nosotras mismas como dispersos o dispersas, pero lo hemos logrado en cosas muy concretas y bien interesantes. Aquí se tiene que concretar sí o sí, ¿no es cierto?, el diseño. Para eso, cada persona aporta con sus potencialidades, algunos entrelazan ideas, ¿verdad?, otros concretan diseño o empezamos a intercambiar esos roles, pero en definitiva como el valor de base que está ahí es que el diseño es una creación colectiva. Yo creo que eso es súper importante para nosotros. Es decir, reconocemos los aportes individuales de las personas en las que estamos o de los trabajos en dupla, porque también trabajamos en dupla, pero la meta colectiva, como ese brote de un árbol, ¿no es cierto?, es lo más importante. Entonces llegamos a acuerdos con la estructura del árbol, es decir, con este diseño.
Por ejemplo, para los análisis conjuntos decidimos que la puesta en escena, otra metáfora, nuestras puestas en escena serían que para comenzar teníamos que nosotros partir tomando la palabra. Fuimos por lo menos 3 personas a estos análisis conjuntos, mínimo, por lo menos 3 personas. Era importante entonces partir nosotros ese diálogo. Luego también es importante darle como un sentido, como ir a recoger lo que pasaba en la etnografía. Entonces les pedimos a algunos o algunas etnógrafas que habían hecho la etnografía en cada una de esas comunidades que pudieran contar la primera impresión que tuvieron de esa escuela, como el primer día, ¿sí? la primera visita. Entonces fue súper lindo los relatos y como ya las comunidades habían compartido con esos etnógrafos o etnógrafas, eso se hizo bien, fue bien, creo que hizo clic, ¿no es cierto? Como que generó una atmósfera muy de confianza. Y luego decidimos que teníamos que sí o sí usar fotografías para analizar las prácticas. Es algo un poco difícil porque no necesariamente estás haciendo una práctica a alguien y uno va a sacar una foto, ¿no? Así que tuvimos que elegir con muchas pinzas qué fotografías representaban mejor esa práctica. No tiene que ver solo con las acciones entre las personas, sino que también tiene que ver con los lugares, con los espacios o con actos masivos, en fin. ¿Por qué la fotografía? Esto es súper importante para este diseño, porque nos permite un doble análisis. Ese doble análisis nos permite una narrativa interna que se relaciona directamente con el contenido de la imagen. Por ejemplo, en varias ocasiones analizamos rejas de ciertos lugares. Entonces, esa narración a partir de la misma fotografía es una narración interna y luego hay una narración externa que es el contexto que contiene esa fotografía. Entonces, nos permitía en esos 2 niveles analizar las fotos con las comunidades educativas. Una vez que bueno, luego ya es decisiones, ¿no? Después teníamos que decidir quiénes iban a ir a cada una de estos equipos, ¿no es cierto? ¿Quiénes serían como los representantes del equipo? Para eso hacemos algunos ensayos, o sea, nosotros ensayamos como una especie de training, ya para que todos también sintamos confianza con las cosas que vamos a ir a decir. Entonces los ensayos implican tener una presentación base, ¿no? Como una PPT, una base, y eso también se genera de manera colectiva, implicó ir a buscar las fotografías, y eso implicó un análisis colectivo, o sea, cada persona que había sido como que se relacione directamente con esa escuela, por ejemplo, yo trabajo con las escuelas de Viña del Mar, yo tuve que ir con Gerardo, por ejemplo, a analizar qué fotografías eran las que nos parecían más pertinentes. Ya les voy a contar la lógica después de cómo elegimos esa fotografía. Nosotros ensayamos, así literal, ¿no? Estoy yo haciendo como que presento, no haciendo como, en realidad presento lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, y las sugerencias son en todo sentido, desde cómo nos posicionamos, desde qué vamos a decir, desde qué implica tal o cual concepto. Entonces hay mucho trabajo del diseño. Ahora, esperen que ahora tengo que volver a presentar. Y aquí, entonces, en esta imagen que también van a tener en la diapositiva, oigan que no puedo mover a las personas, como que tengo aquí, me tapa el esquema, pero igual me lo sé, así que bueno. Este esquema, entonces, es la estructura que se presentó en definitiva a las escuelas, y de todas maneras está en un detalle, o sea, tiene mucho detalle en el paper, ya en el artículo que se llama En la confianza democrática de preguntar, está súper clarito. Entonces lo que voy a hacer ahora es nombrar como elementos claves de este diseño y de cómo se fue dando la aplicación de este diseño, ¿ya? Porque aquí tuvimos muchas sorpresas, ¿no es cierto? Uno va con la idea y con el ensayo, pero lo que pasó fue algo distinto y bien interesante. Lo primero es que cuando llegamos, ¿no es cierto?, a esta sesión, es que antes de ir a esa sesión les teníamos que comentar, por ejemplo, a los directivos de las escuelas que necesitábamos un espacio grande, o sea, un espacio para devolver los datos, pero que nos parecía relevante presentárselo a la mayor cantidad de adultos o adultas de la escuela. Lo presentamos como un informe a medio camino, y que por supuesto era súper necesario dialogarlo. Entonces implicó que nos prestaran lugares a veces grandes, donde hubiera mucha gente. El diseño entonces tiene 2 etapas. Decidimos por 2 etapas. Primero,
nos presentamos tal como dice ahí, incluso tenemos así como la diapo de la 1 a la 7, ¿verdad? Nos presentamos como equipos, comentamos el relato etnográfico que les decía recién de la primera vista, comentamos las metáforas y también definimos lo que íbamos a entender por prácticas. Hasta ese momento, estoy hablando del 2018, si no me equivoco, cuando hicimos estos análisis conjuntos. En la segunda etapa venía el trabajo con la fotografía. Entonces, para eso habíamos decidido presentar 3 prácticas, es decir, 3 fotografías que representaran un poco esas prácticas. Algunas eran tal cual, es decir, una reja, un lugar, qué sé yo, pero algunas acciones que hacían las personas era un poco más difícil de encontrar, así que habían imágenes un tanto representativas de esos momentos. ¿Ya? Como mínimo 3 fotografías, porque igual en algunos casos llevamos más por si el diálogo se abría más. ¿Ya? Entonces, la primera fotografía, que es la que está representada en este esquema, representa una práctica muy destacada, o sea, algo muy positivo de la escuela, algo que llama la atención, o nos llama la atención a nosotros y a nosotras, y también a los etnógrafos que estaban en ese momento, o etnógrafas que estaban haciendo, que estaban levantando estas prácticas. Entonces les definíamos como una práctica sello. Y luego venían 2 fotografías que eran estos temas un poco más delicados de tratar. Voy bien, es que no sé si, no leo el chat, así que sí, si alguien me puede hacer así como ya, genial. Tere, a ti te veo, así que estoy súper ya, gracias. Entonces venían 2 fotografías un poco más controversiales, ¿ya? Igual esto era bien difícil de elegir, porque había que ser respetuosas con lo que queríamos decir, con lo que queríamos dialogar. Entonces, por ejemplo, una práctica podía ser como la que nosotros consideramos que tenía menos potencial para la inclusión, ¿ya? Y otra que fuera un tanto rebelde, ¿no? Como enfrente como al macrocosmos. Y aunque la primera fotografía nosotros consideramos que podía ser una práctica como bien positiva, en algunos casos generó la atención al tiro y no toda la gente estaba de acuerdo con lo positivo o lo sello que nosotros habíamos decidido. Así que había que enfrentarse a eso que estaba pasando. Cada fotografía siguió la misma estructura, que es esta estructura que se repite, que estoy mostrando aquí. Entonces, mostrábamos la fotografía, ¿sí? Sin nada, sin ni una palabra, sin ninguna interpretación. Solo la diapo con esa fotografía. Preguntábamos qué veían ahí, que parece una pregunta lógica, pero a veces no es así. Pasaron cosas bien interesantes en ese sentido. Y las personas empezaban a intervenir al principio de manera muy tímida, pero ya en la segunda fotografía o la tercera fotografía inmediatamente el análisis era bien interesante. Después de mostrar esta fotografía, dábamos nuestra interpretación, pero era muy pequeña, así como que le poníamos un título o le poníamos un comentario al lado de la fotografía, y luego hacíamos una pregunta que es como clave, es el qué se aprende. ¿Qué se aprende de esa práctica? Independiente fuera la foto de un lugar. En el que se aprende ponemos como el acento en lo pedagógico, porque de la escuela se aprende en todo momento, ¿no es cierto? No es solo ese aprendizaje diseñado que tenemos los y las profesoras. ¿Y qué pasó en la escuela? Ya, esto es súper interesante, muy sabroso de saber. Venía como el qué pasó tras bambalinas. La primera etapa, que era donde nosotros nos presentábamos así entera, sin ningún así como problema, con un lenguaje, nos permitía el lenguaje común, como les decía lo de las metáforas, incluso después en los comentarios las personas lo ocupaban, decían, en el macrocosmo, en el microcosmo, ¿no es cierto? Mirar el telescopio, o sea, era positivo eso. En la segunda etapa se generó un diálogo inmediatamente. Con la primera fotografía, lo que vimos es que las personas aprendían a participar del espacio de diálogo. En la segunda fotografía, con la más controversial, las tensiones como que aparecían al tiro, pero ya habían aparecido en algunos análisis conjuntos en la primera fotografía. Con la tercera fotografía, nosotros, como equipo de investigación, casi ya ni interveníamos. Eso es como bien interesante, porque al principio hablamos todo, ¿no? La primera etapa, qué sé yo, mostramos la primera, decíamos, bueno, que se aprende, seguíamos con la segunda, mira, ¿qué ven aquí? Llegaba la tercera y ya no era casi ni necesario volver a hacer esas preguntas. Entonces ya se había aprendido a intervenir en este espacio. Nosotros empezamos a tomar, y eso era genial, un rol bien pasivo, un rol bien pasivo en esos espacios. Y lo que empezó a pasar
es que, aunque nosotros seguíamos estando, estábamos ahí, así como, uy, van a ser 2 horas de conversación, así como, ayer en qué momento nos vamos, ¿no? A pesar de aquello y como del nerviosismo de que van a cerrar la escuela, pero igual en algunos lugares era como tarde, era una hora tarde, las personas de la comunidad tomaban otros roles. Y estos roles son bien interesantes. Y eso está con más profundidad en el artículo que les decía. Estaban los que validaban las intervenciones, habían otras personas que daban la palabra, que no necesariamente ya éramos nosotros, y habían otras personas que ampliaban los sentidos de los ejemplos de los que estábamos hablando. Esos roles nunca los definimos, aparecieron. Y la pregunta en el qué se aprende, ya esa era una pregunta en realidad que dejó de ser nuestra, era de la comunidad. Y ampliaba, como yo les decía, el sentido pedagógico, como de esto cotidiano que estamos aprendiendo en la escuela, y permitió que se visualizara más claramente las críticas que teníamos a las prácticas, las que tenían también ellos y ellas, incluso otras, que ni siquiera estaban representadas en las prácticas, o sea, en las fotografías que les llevábamos. Y con eso generar una posible transformación. Deje de presentar, ahí estoy. Ahora, no sé si leemos un poquito el chat, si es que ha pasado algo, si es que alguien quiere comentar algo, y luego ya les muestro la cocción de este diseño. Y dice, aún no se arma demasiada discusión en torno al chat. Lo que sí han rescatado este elemento como de simulación de la práctica sobre las actividades que se realizan en el proceso metodológico. Pero yo diría que fueras avanzando, ¿no?, en función del tiempo, para que al final podamos condensar lo más posible para que haya participación de los compañeros y compañeras. ¿Te parece? Ya, sin ningún problema, gracias. No te quise interrumpir, Giselle, si tienes problemas con la proyección me avisas, que tengo descargado la presentación. No, ahora voy a pasar a contarles lo de la cocción, que en realidad es solo una diapo que dice cocción, ¿ya? Pero perfecto. para no generar eso, les voy a comentar lo que les voy a mostrar. Entonces, en esta cocción, les vamos a mostrar un fragmento de una de las sesiones que hicimos de análisis conjunto con una comunidad educativa. Entonces, hay ciertas cosas antes de pasar al video, porque es un video que hay ciertas cosas que tengo que decir. Es importante decir, entonces, que este es un fragmento de una de las últimas fotografías que estábamos analizando, ¿ya? Donde en particular le estábamos preguntando qué se aprende de eso, ¿ya? ¿Qué se aprende de lo que veían ahí? Pero la práctica que habíamos presentado se relacionaba con la repartición de colaciones, ¿ya? Porque a veces como que sobran las colaciones y se repartían entre adultos y estudiantes. Entonces, teníamos una foto, ¿ya? Pero lo que pasó, y esto es súper interesante, fíjense en el relato, ya no se hablaba de las colaciones, ¿ya? No hay intervenciones nuestras y las preguntas van directamente dirigidas a la misma comunidad, es decir, hay una profesora que le pregunta a alguien del equipo directivo por otra cosa que emerge a partir de esta fotografía. Entonces, Marcelo, no sé si mientras puedes ir poniendo, yo voy a decir la última cosita, poniendo el video, por favor. Y igualmente les tengo que comentar que por cuestiones éticas, les recuerdo que este video es exclusivo de nuestro material de investigación, que está respaldada por consentimientos informados y que es solo para uso de este taller. Qué bueno que aparecen como estos temas y que uno los puede conversar con todos y encontrar respuestas a ciertas situaciones. Porque pasa una situación como de currículum oculto, digamos, mucho en lo que es la hora de almuerzo. En la hora de almuerzo, cuando van los niños a almorzar, se les reparte la bandeja de almuerzo y hay que ver que los niños coman, ¿no? Pero al mismo tiempo, porque uno les dice a los niños constantemente, he escuchado a las profesoras de educación básica con quienes trabajo, que se tiene que comer toda la comida, que hay niños que no tienen comida, que ustedes tienen que comer, en otros países no hay, etcétera. Se dice pensar, pero al mismo tiempo pasa algo que es tremendamente
violento. Y a mí me gustaría que, porque no lo entiendo y nunca lo he preguntado. Voy a hacer una situación que de verdad me siento como en la confianza democrática de preguntar. Hay una olla, un perro grande al lado, y los niños van entregando la bandeja con el resto de comida, y yo no sé, yo lo que leo ahí es que la comida se va botando frente a los niños en esta olla. Puede que le digan a lo que se va a guardar, etc. Pero el mensaje que yo leo potente ahí es que tú no comes, pero no hay gente que no tiene que comer, no importa, lo votamos. Entonces, hay un mensaje que nunca he sabido y nunca he entendido si se puede hacer o en otro lugar o no a la vista de ellos, o si se exige que sea así. De verdad lo pregunto desde la más absoluta ignorancia. No sé si quiero responder. Sí, sí. Sí, bueno, yo me alegro que hayan personas que hayan observado eso, porque en general también existe una gran cantidad de personas que trabajamos acá que nunca hemos visto esa situación, y cuando la vemos es mucho antes. Bueno, eso en realidad no responde a una situación de decisión interna. Pues podría poner el macro... ¿El macro contexto? El telescopio, no. Sí, el macrocosmos. El macrocosmos. Eso es una obligatoriedad impuesta por las políticas de UNED en función de larga proceso, donde ha habido de por medio denuncias por robo, mira, en realidad es larga la enumeración de motivos, pero finalmente la normativa vigente obliga a que en presencia y a la vista de todos, eso se llama desconchar. Y públicamente se tiene que eliminar a la vista de todos los alimentos que no son consumidos. Sí, estoy de acuerdo, violento completamente. Es violento completamente. Es más, si a nosotros nos supervisan sin aviso. Entonces, hay distintos tipos de supervisiones. Una de ellas tiene que ver con medir la porción. Eso se mide en gramos, tan diversificada, tan estandarizada. Bueno, muchas gracias, Giselle, por tu presentación, ¿no? Ya han ido surgiendo algunas preguntas y discusiones en el chat, pero nuevamente vamos a tratar de ir condensándolas para el final, ¿no? Para ir cerrando ya con esta presentación y darle el paso a Isabel, ¿no? Para que nos muestre este emplatado de la cocina. Así que adelante, Isabel, te escuchamos. A ver, voy a ver si me resulta el tiro compartir. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí. Maravilloso. Ya, maravilloso. Bueno, hemos visto de a poquito cómo ha sido esta receta, cómo han ido, Dominique explicó estos ingredientes que teníamos, Giselle nos acaba de explicar cómo se ha ido preparando este análisis conjunto, que es esta receta, y posteriormente hemos visto dónde se concreta muy claramente cómo este evento, que es el análisis conjunto, ha ido, ya está como listo. Y ahora yo los voy a emplatar. ¿Qué significa eso? Lo vamos a mirar desde un poco más arriba para que nos vayamos fijando en algunas cosas. Por supuesto. No me funciona siempre. PPT, lo volveré a compartir ahorita. Acá. Ya. Este emplatado son en el fondo las conclusiones. ¿Y qué es lo que nosotros pudimos ver? Pudimos ver 4 grandes cosas. La primera, respecto a los distintos tipos de participación, en los que Giselle nos fue apuntando un poco. Antes, y que es súper importante que lo tengamos claro, antes de comenzar con las conclusiones, y es que este análisis conjunto fue diseñado e implementado como una forma de interacción, ¿ya? En torno al diálogo en la comunidad educativa. ¿Y qué es lo que buscábamos? Buscábamos revalorar, por una parte, el saber de los profesores y de otros agentes escolares,
Y por otro lado también buscábamos reflexionar y conversar reflexivamente sobre la complejidad de educar en las escuelas públicas chilenas, ¿ya? Porque por algo que Giselle nos apuntó, y que también lo apuntó Dominica al principio, y es que no existen siempre estos espacios de reflexión, y que lo voy a decir un poquito más adelante, pero que no existen estos espacios de reflexión, o no existen siempre en las escuelas, ¿ya? Entonces, teniendo eso como marco, hay 4 cosas importantes a destacar dentro de lo que es el análisis conjunto. Por una parte, están los distintos tipos de participación, como les decía, que Giselle nos fue explicando a lo largo de la metodología, que en una primera instancia tenemos un primer momento donde hay mayor participación de los investigadores y progresivamente hay una transición donde los participantes van aprendiendo esta forma de participar, y finalmente vemos en el momento 3, donde hay una mayor participación de las comunidades y donde los investigadores pasan a tener un doble rol, ¿ya? Tenemos un rol primero de mediadores de conflictos, por ponerle un nombre, porque vemos que hay situaciones, como veíamos en el video, que no siempre emergen, que no salen a la luz. Y la profesora nunca había preguntado eso, y sin embargo dice, bueno, en este espacio, que yo veo que es democrático, voy a preguntar esto, que a mí siempre me ha causado impresión, pero que nunca lo he preguntado. Entonces, esta profesora se siente con la confianza en este espacio de preguntar esto, ¿ya? Que para ella se nota que es como súper profundo su preocupación, pero que no había encontrado otra instancia de plantearlo. Y que sabemos que nosotros como investigadores visitas podemos, actuamos como mediadores, como gente desconocida, por lo tanto también, o sea, conocida pero desconocida, porque no somos parte de la comunidad, pero sí estamos planteando este tema y abriendo estos espacios para que se conversen estas cosas. Y eso por un lado, y por otro lado, también este rol de ministro de fe, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Que posibilita las negociaciones, ¿ya? Como un segundo punto importante, tenemos estas interacciones participativas. Para nosotros fue súper importante definir qué es lo que estábamos entendiendo como participación en este contexto, ¿ya? Y para nosotros, la participación en este contexto tiene que ver con quiénes negocian y qué negocian, ¿ya? Estas posiciones, estas opiniones. Y por otro lado, el poder posibilitar los intercambios de conocimiento que decía Giselle. Tenemos estos conocedores primarios que conocen, que saben, que están en el lugar, están en el colegio, saben muchas cosas, y estamos por otro lado nosotros que conocemos por segunda fuente esta escuela, y necesitamos que estos conocedores primarios interpreten y le den una verificación a lo que nosotros estamos interpretando, porque nosotros no estamos dentro. Entonces es súper difícil que nosotros podamos ver la realidad de lo que pasa en la escuela y por qué están estas prácticas, y por qué tienen esta razón de ser de las prácticas, ¿ya? Porque puede ser que para nosotros sea súper violenta una práctica, pero tiene una razón de ser dentro de la escuela, y que por lo tanto para nosotros es rara, pero para ellos tiene todo un sentido, y nosotros no tenemos idea. Entonces estos conocedores primarios nos ayudan a nosotros a poder interpretar y para poder validar estas interpretaciones. Y por otro lado tenemos algo respecto como directamente del diseño, que tiene que ver con que está pensado desde el inicio en la participación y para la participación de otros, ¿ya? Nosotros cuando lo pensamos al principio, como decía Giselle, nuestras inquietudes estaban en que otros pudieran participar. Y por lo tanto también tenía que ser un diseño muy flexible, y por eso usamos 2 o 3 fotos, o sea, 3 o 4 fotos, porque
puede ser, nosotros pensamos que podía ser algo cortito y al final resultó algo gigantesco, súper largo, porque las comunidades encontraron este espacio reflexivo, y nosotros también como investigadores tener que ser flexibles en tener la apertura suficiente para que estas comunidades pudieran reconocerse primero en estas imágenes y luego mostrar en realidad lo que saben acerca de estas comunidades, de estas prácticas. Bueno, y por otra parte también que resulta súper importante y que es también nuestro sello como investigadores por la multimodalidad, es el uso de la fotografía y el potencial que tiene la fotografía para poder mostrar cosas. Las fotografías fueron nuestro motor de participación, y los colegas reaccionaron inmediatamente frente a este recurso porque les permitían reconocerse en ellas, ¿ya? Entonces es súper importante y fue súper importante para nosotros. Y por otra parte, vemos también respecto a la parte más metodológica, que tiene que ver con, cuestionémonos algunas cosas, cuestionémonos el cómo estamos haciendo la investigación, cómo nosotros vemos la investigación, qué es lo que a nosotros nos motiva. A nosotros en forma personal, o sea, como grupo de investigación, nos preocupaba muchísimo esto de que fuera una investigación que tuviera un impacto. Bueno, todas las investigaciones que hacemos tienen impacto en las escuelas. ¿Cómo poder hacer que nuestras investigaciones no sean extractivistas en el fondo, que nosotros vayamos a la escuela y sacamos datos y cocinamos nuestros datos y después les pasamos el informe a la escuela, que finalmente no sé si las escuelas las leen? Y por otro lado también, cómo nosotros vimos a través de esta instancia que la falta de espacios para la reflexión pedagógica. ¿Qué está pasando? Que no hay espacios para la reflexión pedagógica. Y cómo nosotros desde la investigación podemos promover estos espacios. Por otro lado, ¿cómo hacer que la investigación en educación tenga un impacto, tenga un sentido? Y de verdad, invitarlos a ustedes. Hemos visto, bueno, antes de que llegaran, en verdad, vimos que son ustedes también investigadores o están formándose para eso. Bueno, cuestionémonos también nuestra forma de hacer investigación. ¿Cómo yo quiero hacer investigación para poder tener como un impacto? Eso. Gerardo, yo no sé si ves ahí el chat, yo lo perdí de vista. Muchas gracias, Isabel. Mira, hay algunas preguntas, yo les voy a sintetizar, ¿no? Más o menos 3 temas para que ustedes la anoten y la tengan en cuenta, para así darle el paso a Tamara ahora para que haga los comentarios y nos podamos ajustar a los tiempos que tenemos, ¿ya? Para que tengan en cuenta algunas de las dudas que han ido surgiendo tienen relación con la fotografía, con las imágenes que rescatamos y cómo fueron utilizadas, y también cómo se puede abordar el posicionamiento colonial, ¿no? Había una reflexión entre medio por ahí sobre las imágenes, ¿no? Como los procesos de normalización que emergen en las imágenes. Y bueno, también hay algunas reflexiones y también algunas consultas respecto al inicio en la investigación en inclusión, que se valora como un tema muy amplio. Tal vez se podría discutir un poco en cómo focalizar el tema de investigación de inclusión para ir investigando o indagando sobre algunas preguntas que se puedan hacer los investigadores y las investigadoras. Entonces, ahora toca la parte de probar esta comida. Vamos a tener que comer un poco rápido, lamentablemente. Pero nada, todo bien.
10 minutos Tamara y posteriormente Pablo también, y yo creo que vamos a terminar súper bien si nos ajustamos a estos tiempos, ¿ya? Así que adelante, Tamara, con tu comentario, por favor. Súper. Hola, buenas tardes. Primero que todo, agradecer al Centro Inclusiva por esta invitación. Yo soy Tamara, directora de la Escuela Domingo Santa María de Renca, una de las escuelas que participó de este proceso. Y todo el rato en que las chiquillas han ido presentando los resultados, he estado rememorando todo ese proceso que vivimos nosotros como escuela. Yo como directora no soy investigadora en educación. Bueno, en general los directores que estudiamos magíster o que hacemos estudios, claro, siempre hay una patita ahí de investigación para poder validar nuestros estudios, ¿no? Pero en general yo me dedico a otra cosa, no me dedico a investigar y me encantaría poder hacerlo, ¿no? Y yo creo que esa es una de las primeras como aprendizajes que emergen un poco también de este trabajo que hicieron, que se está todavía terminando ahí en las escuelas. Entonces, yo quisiera referirme a tres cosas. ¿Por qué es importante esto de la investigación sobre inclusión? Y aquí un poco poner en la mesa la realidad de mi escuela o de mi comuna o más o menos con la que yo me enfrento. También este desafío del profesor como investigador, porque la investigación pareciera ser que ya para nosotros queda en el espacio del estudio formal y después cuando entramos a la escuela ya no podemos seguir investigando. Y me gustaría después decir algo respecto de la relación entre la escuela y la academia, que yo creo que también emerge un poco de este trabajo, ¿no? Bueno, primero el tema de la inclusión educativa es un tema de alta complejidad. Las escuelas empezamos a trabajar con esta ley de inclusión sin que se generaran muchas veces las condiciones para que la inclusión fuese efectiva. Entonces, hoy día las escuelas públicas no seleccionamos estudiantes, sin embargo, se siguen manteniendo las mismas estructuras neoliberales, como decían las chiquillas en su texto, y por lo tanto es difícil trabajar de manera inclusiva, ¿no? En ese sentido, hay una tensión en la política pública entre esto de la escuela inclusiva y por otro lado la estandarización, ¿no? Una tensión que es bien antagónica y que nosotros sufrimos, porque es una tensión permanente para nosotros como escuela. Tenemos que trabajar con todo y todas, con las diferencias, con las necesidades y considerar todas esas necesidades y valorar esas diferencias, pero también tenemos que rendir en las pruebas estandarizadas porque el estándar es hoy día lo que se entiende por aprendizaje, entonces podemos ser una escuela que recibe a todos los niños, pero somos una mala escuela porque tenemos un mal CIMSE. Entonces ahí hay una tensión que a nosotros nos genera mucha angustia a nivel de las escuelas porque no sabemos cuál es el camino que tenemos que tomar, ¿no? Hay tensiones también a nivel cultural, por ahí lo decían las chiquillas. En el fondo, hablar de inclusión también habla de nuestra propia identidad, de las formas de lectura que tenemos del mundo, y en un país en que hemos sido tan colonizados por este neoliberalismo con sus valores un poco trastocados de la competencia, ¿verdad? Del querer ser mejor que el otro, todas esas dinámicas se reproducen también al interior de la escuela. Unas escuelas, las de Renca, la que yo recibí, que había sido fuertemente presionada durante muchos años por el resultado en las pruebas estandarizadas, tenía muy normalizado esto de la exclusión, ¿no? Eso era educación era igual a excluir, sacar a todos los niños que tuviesen algún tipo de dificultad, que fueran disruptivos, y ustedes se imaginarán una comuna pobre como de la que yo vengo, marginal, la mayoría de los niños son disruptivos, la mayoría de los niños tienen muchas problemáticas, entonces era una contradicción permanente esto. Entonces, que se pueda desarrollar investigación situada, como la que hacen en el centro, donde los protagonistas seamos las mismas escuelas y nuestras miradas, a pesar de lo complejo que es mirarse, ¿no? Pero que esto se ponga sobre la mesa y podamos discutir sobre eso, yo lo encuentro altamente valorable, porque como les digo, no hay mucho referente tampoco para poder abordar este desafío de trabajar inclusivamente en un contexto de país que tenemos hoy día que, digámoslo, es muy excluyente, ¿no?
Entonces, ahí está este desafío también de superar un poco este discurso políticamente correcto también de la inclusión, que nosotros vemos mucho en nuestra escuela, como tenemos que recibir a todo el mundo y nadie se atreve a decir lo contrario, pero cuando empezamos a mirar las prácticas más en profundidad, ahí aparecen nuestras verdaderas concepciones y estas formas de ser, de opinar, de expresarse y de trabajar con niños y niñas, que es lo peor, para mí por lo menos, y que son realmente muy, muy, muy complejas. Entonces agradezco harto esta oportunidad que las chiquillas nos brindaron de poder mirar como las prácticas culturales a nivel institucional y el desafío de luego también hacer esa bajada más a lo pedagógico, ¿no? A qué significa el aprendizaje también en contextos inclusivos. En relación al tema que yo les decía a los profesores como investigadores, un poco en este ideario, ¿no? del docente como intelectual de Giroux, difícil, casi imposible para nosotros porque no tenemos esas condiciones, ¿no? A pesar de que hemos aumentado, hemos mejorado los tiempos no lectivos de los docentes, nos la hemos jugado mucho por aumentar ese tiempo no lectivo, no es suficiente todavía para poder cumplir con todos los procesos que significan de preparación de la enseñanza y de análisis de lo que estamos haciendo, y la investigación va quedando de lado. Sin embargo, para nosotros sigue siendo algo muy importante, porque en alguna medida pensamos que para poder trabajar de manera inclusiva y para poder reconocer al otro y legitimar al otro, como se decía en el trabajo que las chiquillas desarrollaron, necesitamos generar procesos que nos permitan acercarnos a los otros, a las otras, es decir, a nuestros niños y a nuestras niñas. Y eso implica necesariamente sentarnos de algún modo, buscar la manera de poder conocerlos y conocerlas más. Ahí hay un proceso de investigación que tenemos que ir desarrollando. Nosotros en nuestra escuela tenemos la convicción de que los aprendizajes de los estudiantes van a ser mejor, van a ser más incorporados en la medida en que estos sean lo más contextualizado posible. Esto significa que desde las distintas asignaturas podamos lograr conectar esos objetivos de aprendizaje con las propias realidades de los estudiantes, de los niños, de las niñas, con lo que viven a nivel local, a nivel territorial, pero también con sus experiencias de infancia. Y para poder hacer ese vínculo, ese link, tenemos que necesariamente buscar la manera de acercarnos a esa infancia, ¿no? Y ahí está uno de estos grandes desafíos, ¿de qué manera lo hacemos? Entonces, hemos hecho algunas experimentaciones, hemos trabajado con algunos talleres, nosotros en nuestra escuela tenemos sellos de descontextualización del currículum, que son los sellos del proyecto educativo, y en el marco de esos sellos hacemos talleres, invitamos gente que nos venga a hablar del sello inclusivo, o del intercultural, o del sello comunitario, que son los sellos de nuestra escuela. Sin embargo, nos quedamos igual en esa manera, ¿no? de trabajar en que alguien viene, nos cuenta, esta es la realidad, y nosotros tratamos de hacer esa relación con los objetivos de aprendizaje en la asignatura. Pero la propuesta de las chiquillas acá un poco es hacer tal vez hacer un giro ahí, ¿no? Como con otros materiales, como esto de lo multimodal, desde la fotografía o desde los videos, podemos acercarnos un poco más a la realidad como más auténtica de estos niños y niñas. Entonces hemos imaginado que cuando volvamos, esto lo venimos diciendo el año pasado, cuando volvamos podamos sentarnos a lo mejor en algunos recreos a poder mirar a nuestros niños y niñas. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo juegan? ¿Cómo conversan? Porque contrario a lo que uno imaginaría, una escuela básica o con educación parvularia de básica, que debiera ser como el reino de la infancia, no lo es, no es así, ¿no? Las escuelas básicas que hemos estado, como yo les decía, tan sometidas a este tema de la estandarización, al resultado, con estas presiones de todos lados, los juicios que se hacen respecto de nuestro trabajo, lo que han hecho todo este tiempo ha sido invisibilizar la infancia. E incluso a veces, si nosotros le preguntamos a nuestros colegas, oye, respecto de este niño, ¿cuáles son sus dificultades? Todas estas. Pero ¿y cuáles son sus fortalezas? ¿Qué le gusta? Uno queda en blanco, en realidad no lo tengo tan claro. Entonces, ¿cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a lograr vincular esos aprendizajes a su realidad? Es para nosotros un desafío que no solo tiene que ver con la convivencia, sino que tiene que ver con el aprender.
porque si no existe esa vinculación, ese cariño, ese afecto y ese conocerse, es muy difícil que el aprendizaje vaya a ocurrir. Para terminar, solo quiero decir lo importante es que podamos seguir manteniendo la relación entre la escuela y la academia, ¿no? La urgencia de que exista esa relación, que sea una relación permanente, sistemática, que permita involucrarse tal vez en todo lo que la escuela va haciendo, y que las escuelas no debemos tenerle miedo, ni la academia debe tenerle miedo también a las recomendaciones, porque a veces nosotros estamos muy ensimismados en nuestra realidad, en nuestras complejidades que son inmensas. Yo sé que aquí deben haber muchos profes y saben de lo que estoy hablando. Y a veces si no viene un externo, si no viene alguien de afuera, de la universidad, o de otro espacio, porque también, ¿por qué no decirlo?, de una organización comunitaria, de una organización social, si nos viene a ayudarnos a mirar, a abrir esa, primero detenernos, a parar un poco, y a mirar qué es lo que está pasando más allá, qué otras posibilidades se pueden abrir. La máquina de la escuela sigue como una máquina operando y tratando de responder y mandar informe y mandar informe. Entonces, yo creo que es fundamental esto de instalarse en la escuela como se hizo en esta investigación desde la etnografía, devolver estos resultados de la manera que se hizo también participativa, generando el diálogo, la conversación, para después seguir profundizando en aquello que se va observando en conjunto, e ir buscando posibilidades de transformación. Yo creo que eso es bien fundamental. Me voy a quedar aquí, creo que estoy justo con el tiempo. Muchas gracias, Tamara, por tu reflexión y tus comentarios tan valiosos, ¿no? Desde la escuela, y haciendo justamente este nexo que demandas en tus palabras. Bueno, a continuación le voy a dar la palabra a Pablo González para que haga su comentario, y avisarles que Gisela al parecer va a estar tratando de contestar algunas preguntas a través del chat, ahí favoreciendo la discusión. Dale, Pablo. Bueno, muchas gracias, Gerardo, muchas gracias por la invitación. Muy interesante tanto los comentarios como la presentación de la línea 4, muy motivantes. Yo no puedo decir que preparé un PPT porque es solo una diapo, es para fijar la idea y que miren la diapo más que al que habla. Lo que yo quiero decir tiene que ver más con el método, que a mí me llama mucho la atención favorablemente, y que necesariamente tengo que referir un poco como a mi propia historia en los temas de aproximación a la realidad social. Y ahí distinguí cuatro etapas que a lo mejor pueden ser útiles para la reflexión. Una etapa relacionada con entender lo que son las prácticas. En general las prácticas tienen visiones parciales, ¿no es cierto? Nosotros miramos la realidad desde nuestro punto de vista, la describimos y la racionalizamos y la experimentamos de distintas formas, pero desde nuestro punto de vista. Hay puntos ciegos que se nos escapan, ¿no es cierto? Hay cosas que no nos damos cuenta, que hacemos y que ocurren y no somos conscientes sobre eso. Pienso cuando me tocó coordinar informes de desarrollo humano del 2009, que era la manera de hacer las cosas, o género, el desafío de la igualdad, ¿no es cierto? Miramos las prácticas de los headhunters que contrataban, por ejemplo, en empresas, ¿no es cierto? Y que decían que ellos no tenían prácticas que discriminaban, pero una vez que entramos a que ellos mismos nos contaran sus prácticas y cómo lo hacían, ¿no es cierto?, cuando entrevistaban mujeres y hombres para distintos puestos de trabajo, iban apareciendo como distintas cosas que ellos hacían, que no se daban cuenta que eran discriminación. La forma de preguntar, lo que preguntaban, y incluso al punto de llegar a la recomendación, ¿no es cierto?, de que, bueno, el gerente general que me está pidiendo esto
es hombre, es casado, y cómo se va a ir de viaje con esta gerenta comercial que es mujer, entonces le voy a meter en problemas. En fin, una serie de características de las prácticas que conspiran contra la igualdad de género y que no son conscientes, y que ocurren en los procesos de selección, y que ocurren en la familia, ¿no es cierto? En que el hombre, cuando tiene una oportunidad laboral, como que la comunica dentro de la casa, ¿no es cierto? Mientras que la mujer la tiene que negociar con su pareja muchas veces, aun cuando sea una tremenda oportunidad, no está garantizado el apoyo de la familia, ¿no es cierto? Y bueno, en la manera de hacer las cosas nosotros miramos como distintos juegos que se repiten en arenas que son muy distintas, pero que se dan de formas relativamente parecidas. Una de las arenas que miramos, uno de los espacios en los cuales miramos era la escuela, ¿no es cierto?, con los programas de mejoramiento educativo. Y ahí había prácticas muy interesantes como yo diría como de resistencia y reivindicación de los espacios propios de la escuela, de que una escuela que era observada, que era como que venían otros que eran los expertos y que sabían lo que tenían que hacer los que realmente sabían, que eran los que estaban ahí en la escuela, ¿no es cierto? Y una reacción muy de contestación, y al mismo tiempo una necesidad de mirar la práctica de otra forma, y de mirar la práctica cómo funcionaba, y darnos cuenta, por ejemplo, lo importante de los espacios de coordinación, lo importante de tener un diario mural en ese tiempo, ¿no es cierto?, en la escuela, en donde se ponía la información en común, en donde lo que muchas veces damos como por obvio y no comunicamos, hay que comunicarlo, y hay que comunicarlo de distintas formas para que se entienda bien. Las interacciones, que son lo más importante, ¿no es cierto?, cómo las observamos. Y una cosa, nosotros concebimos, ¿no es cierto?, en ese momento las prácticas que había que observar como un espacio en que se juntaban finalmente las instituciones formales con las subjetividades y el mundo de la cultura, para producir prácticas que muchas veces no provienen de la reflexión, sino que provienen, se van armando, se van articulando, se van construyendo, y muchas veces no las reflexionamos suficientemente. No son construcciones deliberadas, ¿eh? Y bueno, pueden haber muchos ejemplos de eso, que no dejan de ser valiosas por eso, ¿no es cierto? Son lo que son. Y por eso es tan importante observarlas y describirlas, yo diría como una primera etapa de la investigación. Esto es lo que es, y reflexionar sobre la práctica es una necesidad que tenemos en todas las comunidades que prestan servicios, ¿no es cierto?, a la comunidad, sea una escuela, sea un consultorio, sea un servicio público de otra naturaleza. Es una primera etapa, es como la etapa del diagnóstico, es un diagnóstico necesario, en muchos casos urgente, ¿no es cierto?, pero sobre todo un diagnóstico que se construye desde la reflexión de las propias personas que intervienen en la práctica, y ahí hay distintas formas de aproximarse, y a mí me parece como muy novedosa la aproximación que siguieron en este estudio, y que es muy rica para ir mostrando este espacio, sus visiones parciales, sus puntos ciegos, y que conversemos para que desde nuestros distintos puntos de visión, ¿no es cierto?, puntos de vista, podamos entender mejor estas distintas formas de mirar la realidad, y que son difícilmente objetivables, ¿no es cierto? Una segunda fase que me parece que avanza el estudio es entender el porqué de las prácticas. Al enunciarla, al reconocerla, es como un avance hacia la comprensión, que es una parte de la investigación científica, ¿no es cierto?, de buscar las causas. Las causas no son únicas, son múltiples causas, hay múltiples factores que entran en juego, ¿no es cierto?, desde los enfoques que nosotros manejamos en el Centro de Sistemas Públicos,
hablamos de sistemas complejos, sistemas que operan en distintos niveles y con prácticas que finalmente son congruentes de unos espacios a otros, son congruentes y configuran fenómenos como, por ejemplo, la vulneración de derechos del niño, ¿no es cierto?, que ocurre centralmente en la familia, no porque las familias sean malintencionadas, sino porque muchas veces carecen de herramientas, porque están estresadas, porque las pautas de crianza que vivieron son de una determinada forma, porque hay algún problema a lo mejor de alcoholismo o un problema de violencia intrafamiliar, problemas de relaciones, ¿no es cierto?, problemas de estrés en el trabajo, problemas de no tener trabajo, de no tener ingresos para satisfacer ciertas necesidades básicas, ¿no es cierto?, en fin, ¿no es cierto?, la historia que se va repitiendo de generación en generación muchas veces en las prácticas. Fenómenos que ocurren en la escuela, que no conversa bien con la familia, ¿no es cierto?, que no maneja bien esas interacciones muchas veces, que no conversan bien entre sí, el fenómeno de la pacificación versus lo que deberíamos hacer del manejo del conflicto en forma democrática, en fin, la comunidad, lo que pasa en la comunidad, en el barrio, ¿no es cierto?, en fin, hay múltiples causas que están interactuando para determinar las prácticas concretas que nos tratamos de explicar. No hay que sobresimplificar, sino fenómenos que son complejos, y bueno, y de ahí hay que saltar hacia otras etapas probablemente, ¿no es cierto? Después de los diagnósticos vienen como las soluciones. Y la ingeniería está muy volcada hacia mejorar las cosas, hacia cómo hacemos que las cosas funcionen mejor. Y yo diría que dentro del enfoque del centro juega un rol central este enfoque de valor público, que es una forma de mirar, son unos lentes para mirar el mundo de una forma distinta, y que tiene un conjunto de herramientas que son útiles para que las escuelas puedan avanzar sobre esas prácticas que reconocemos. Una de las probablemente más importantes, que sería como la tercera etapa, que es una etapa que se puede construir hacia el futuro, ¿no es cierto?, a partir de esta reflexión sobre las prácticas, es la necesidad de que las comunidades definan el valor público, ¿no es cierto? Por el momento tenemos en Chile una definición de valor público que es una definición bien parcial, que tiene más que ver con valor de mercado que con valor público, que tiene más que ver con una definición, como decía Tamara y Dominique, ¿no es cierto?, de este neoliberalismo, que lo que es valioso es lo que se puede comprar. Entonces lo que creamos en educación es un mercado educativo en que tratamos a las personas como consumidores, y demandan educación, y con eso, ¿no es cierto?, lo que empieza a verse reflejado en el sistema escolar es esta valoración de los consumidores, ¿no es cierto?, que por definición no es valor público. El valor público tiene que ser producido políticamente, tiene que ser producido a través de la deliberación, ¿no es cierto? Porque cuando tenemos una sociedad en que lo que se valora, ¿no es cierto?, es el costo-beneficio, se deja fuera no solo lo que tiene valor en lo público, sino que incluso en lo individual, cosas tan esenciales como la dignidad, el respeto, la seguridad humana, el amor y la amistad, ¿no es cierto?, son bienes esenciales para la vida, que son importantes desde el punto de vista individual, pero que las personas no pueden comprar en un mercado, no pueden demandar como consumidores. Eso se construye en los espacios distintos al mercado, en otros espacios, en espacios donde hay reciprocidad, reconocimiento, etc. Y al mismo tiempo esto que es lo público no se puede perseguir en el mercado, no se puede dejar que la competencia produzca igualdad de oportunidades, porque cada uno va a tratar de sacar los provechos que pueda. No vamos a construir cohesión social, no vamos a construir una expansión de las libertades de todos, no vamos a poder construir el debido proceso y todos los valores que queremos que prevalezcan. En fin, eso tiene que ser producido por una decisión política. Y para eso la invitación es probablemente que cada comunidad reflexione
aquellos objetivos que los sistemas educativos tienen que producir. Y eso lo pueden producir en forma deliberada, en forma, a lo mejor no es lo que está exigiendo, ¿no es cierto?, este sistema que nos tiene a todos con una rendición de cuentas estricta en función del CIMSE, pero desde hace tiempo, por ejemplo, el informe nacional de la Comisión Nacional de Educación en el año 2006, ¿no es cierto?, nos evocó un conjunto de objetivos de la educación que van mucho más allá del capital humano, que va de la construcción de nación, de la transmisión de valores, de la igualdad de oportunidades, de la ciudadanía, del desarrollo moral, en fin, un conjunto de componentes que no están siendo incentivados desde la política pública y que solo nos podemos hacer cargo de ello a nivel, primero, de lo local, que empiece con una transformación de cómo estamos gestionando nuestra escuela. Hay experiencias de esto en el mundo, especialmente en Europa, ¿no es cierto?, en las cuales las comunidades se comprometen para producir en conjunto esto que consideran valioso, que no puede venir dado por los expertos, que no puede venir dado desde el centro del sistema, sin esta debida reflexión y procesamiento conjunto en la población, entre las personas. Y en segundo lugar, en esta mirada, ¿no es cierto?, yo creo que está la idea de co-creación de valor público. Entonces, una vez que tenemos definido esto que es valioso, en que estamos todos involucrados en el proceso político de construcción de eso, entonces nos preguntamos cómo podemos cada uno contribuir a la creación de eso que hemos definido como valioso. Esto es más allá del diagnóstico para co-crear prácticas con apoyo de un conjunto de herramientas que han sido definidas, ¿no es cierto?, desde la ingeniería y desde el management, que se ponen al servicio de las comunidades para que efectivamente esto pueda ser empujado hacia una provisión efectiva de esto que consideramos como comunidad que es valioso. En este sentido, nosotros tenemos un conjunto de herramientas que han sido, por ejemplo, fuertemente aplicadas en los sistemas de salud, pero que nos hemos dado cuenta que los sistemas de educación son mucho más complejos que los sistemas de salud. En ese sentido, el uso de la foto a mí me parece espectacular. Nosotros lo hemos usado en el sistema de salud al mirar las prácticas como videos. Ahora, como hay derechos del paciente, no puede haber videos con cara, entonces hemos buscado las cámaras más antiguas que existen en el mundo, ¿no es cierto?, y entonces borramos, tenemos videos borrosos, porque lo que nos interesa es ver cómo se producen las interacciones, cómo son tratados los pacientes, cuál es el seguimiento que se le hace, ¿no es cierto?, para a partir de ahí reflexionar sobre esas prácticas. No son prácticas que las personas describen. Bueno, partimos con eso, ¿no es cierto?, con la descripción, pero después las vamos a mirar, cómo realmente transcurre la experiencia, la trayectoria de las personas en los sistemas de salud. Esta mirada, yo creo, de las trayectorias es esencial para que podamos efectivamente construir el valor público. El valor público no lo podemos producir solos, no lo podemos producir en respuesta a un sistema que nos está exigiendo desde la desconfianza, desde la sensación desde el supuesto de que estamos tratando de sacar la vuelta a la pega, que es un poco lo que está construido ahora. Es un sistema que está basado en el valor del compromiso, la lealtad, la motivación intrínseca, ¿no es cierto?, que tienen la gran mayoría de los educadores para hacer una diferencia en la educación de los niños y niñas. Entonces, es sobre esa base que yo veo que se tiene que empezar a construir esta realidad distinta, este sistema que produce valor público. Yo no tengo tiempo, ya ve que se me acabó el tiempo, tenía unas herramientas que quería mostrarles, pero incluso yo no puedo seguir avanzando en esta. Hasta aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Seguramente vamos a tener la oportunidad de poder encontrarnos de nuevo y seguir discutiendo sobre estos temas. Estuvimos apurando un poquitito la discusión para ver si podemos tomar algunas palabras, ¿no? Y particularmente tengo anotada una petición de palabra de Andrea, y si es que tiene alguna otra consulta para hacerla a viva voz, digamos, puede recogerla ahora en una sola tanda
así las expositoras o los invitados puedan responderlas también en una sola tanda. Ya, muchas gracias por el espacio. Yo también quería felicitar esta aproximación metodológica, me pareció muy interesante y también muy pertinente, sabiendo que hay muchas como necesidades de formación entre los profesores, que se necesitan apoyos en las escuelas. Está muy bien en el fondo que la investigación no solamente vuelva en forma de informes, sino que se discuta con las escuelas. Yo tengo una pregunta que surgió de escucharlos y de pensar en una investigación que yo hice hace aproximadamente 6 años en una escuela donde había un gran porcentaje de alumnado haitiano. Y identifiqué muchas como prácticas racistas y mucha negación del racismo discursivamente. Y lo que pensaba, y eso me gustaría preguntarles, es ¿qué piensan respecto de las posibilidades que existen de hacer análisis conjunto con las comunidades educativas cuando las comunidades educativas no conocen como el marco conceptual, entre comillas, con el que uno está trabajando? Y en particular uso de nuevo mi ejemplo porque el racismo es algo que se está discutiendo de manera relativamente reciente en Chile. Tiene que ver con la historia colonial, con los europeos en América, con la creencia de que existen seres humanos superiores a otros. Y hay un conocimiento como cotidiano de lo que es racismo, pero la verdad es que es una ideología que a estas alturas se encuentra ya cabalmente definida, en el fondo, qué es racismo y qué no es racismo. Por ejemplo, hay gente que piensa que también existe racismo contra los blancos, cuando un blanco es discriminado. Y eso no se llama racismo, porque el racismo tiene que ver con poder. Entonces, eso quería preguntarle, en el fondo, como si hay como límites o cómo se superan estos límites de analizar conjuntamente con la comunidad educativa cuando ellos no conocen el marco conceptual de lo que uno está identificando en esas prácticas, etc. Gracias. Muchas gracias, Andrea. No sé si hay alguna otra consulta directa para hacer. ¿No? ¿Podemos dar el tiempo mientras para que responda alguna de las expositoras? ¿Estoy yo? Así que muchas gracias, Giselle, porque te vi que estás respondiendo por el chat también, para que sea también contingente esas respuestas. Muchas gracias. Súper difícil, Andrea, tu pregunta, pero aunque no estábamos trabajando el tema del racismo, también nos pasó, si llegamos a las escuelas a hablarles de inclusión, ¿cierto? También las escuelas nos hablaban de vuelta de otra cosa. O sea, de partida siempre contamos la anécdota de que en el equipo somos varios profesores de educación diferencial, no somos los únicos, pero somos varios, y nosotros sabemos que no nos tenemos que llegar a presentar como profesor de educación diferencial, sino el tema se nos acota absolutamente, y a Gerardo lo puede decir, pues lo mandaron directamente a conversar con la gente del PIE y nada más. ¿Ya? Entonces, claro, también la inclusión, así como elementos técnicos y teóricos, por supuesto que a lo mejor no manejamos, no compartimos esos marcos teóricos, pero justamente eso es parte del trabajo que contaba Giselle, ¿verdad? Que, por ejemplo, nosotros usamos mucho las metáforas, hay cosas que no explicamos necesariamente con palabras, sino que pescamos, por ejemplo, para contarles que no íbamos a hablar de la inclusión, entendiéndolo como específicamente niños diagnosticados que reciben subvención, que están en el PIE, ¿cierto? Nosotros llegábamos con una imagen de una red trófica, que es una imagen de biología, ¿cierto? Donde aparecen los distintos organismos, cómo se alimentan entre ellos, y a partir de la imagen, y al mismo tiempo que les explicábamos, para nosotros la inclusión tiene que ver con toda la comunidad, ¿verdad? O sea, como un poco cambiar el foco, por una parte cambiar el foco, y lo hacíamos justamente con metáforas y apoyándonos de imágenes que hablaban otras cosas que para nosotros era difícil de explicar, y al mismo tiempo también cambiando un poco los términos técnicos que pueden ser entendidos de otra manera, como tergiversado, así como tú dices justamente, que a lo mejor decimos racismo y las personas van a creer esto otro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros sabíamos que en las escuelas, muchas escuelas ya se consideraban inclusivas,
o sea, de hace mucho rato. Entonces, si nosotros les veníamos a preguntar cómo son sus prácticas de inclusión, qué sé yo, la escuela me decía, pero hace millones de años que hacemos inclusión, porque estaban entendiendo la inclusión de una determinada manera que nos interesaba conocer. Entonces, también, por ejemplo, nosotros dejamos de usar la palabra, el concepto prácticas inclusivas. Con las escuelas no hablamos de prácticas inclusivas, hablamos de prácticas educativas. ¿Ya? Y para poder como sacarlas un poco de esa inclusión que ya está muy, ¿verdad? Ya acuñada de una cierta manera en las comunidades educativas. Entonces nos íbamos fijando como en esas cosas, tratamos de construir, de explicar la perspectiva desde la cual nosotros estábamos observándolo, sin dejar de usar términos técnicos, pero sí pensando todo el rato, porque somos profe además y conocemos las realidades de la comunidad educativa, de que ellos lo iban a estar interpretando de esta otra manera. Entonces, como un poco alejarnos de esa otra manera, usábamos las metáforas y también cambiábamos, ¿verdad? Intencionadamente redefiníamos algunos conceptos para poder conversarlos y dialogarlos con ellos y ponerlos como en otra posición, ¿verdad? A mirar su comunidad desde otro ángulo, ¿ya? Y para eso los obligábamos como a usar de alguna manera unos conceptos distintos que codefiníamos, ¿verdad? En nuestras interacciones. Entonces, no ha sido, yo espero, porque ya llevamos 4 o 5 años con las comunidades, que a lo largo de esta, y la Tamara me podrá decir si sí o si no, a lo largo de esta relación que hemos tenido a largo plazo, bueno, mediano plazo, hayamos podido también traspasarles un poco de ese marco teórico, que ellos pueden elegir ese o otro marco teórico también, te fijas. Espero que hayamos aprendido mutuamente, no solo nosotros haber logrado entender cómo ellos estaban conceptualizando e implementando, llevando a la práctica la inclusión, sino que ellos también, en esta relación larga que hemos tenido, también hayan entendido desde dónde los marcos teóricos que nos nutrían a nosotros para establecer esta relación con ellos. ¿Ya? Pero obviamente que no es que nosotros les vamos a enseñar, no es una clase expositiva que nosotros les vamos a decir, esto es la inclusión, atención, estos son los autores, esto no es, por lo menos el camino nuestro no ha ido por ahí. No sé si la Elisa quieren complementar. O la Tamara. Podría aportar, yo solo puntualizar una cosa, que en algunas escuelas hay otros equipos de investigación, no estamos solo nosotras. Entonces, de repente tienen varios conceptos y eso no se puede evitar. Es algo que tienes que considerar también para el propio análisis. Entonces, lo pongo porque nos pasa en una escuela emblemática en la cual ya llevamos trabajando. Hay muchas personas investigando esa escuela. Entonces, imagínate todas estas miradas, igual complejiza lo que uno hace. Entonces, darle valor a lo que nosotras hacemos son actividades que consideramos que son más participativas, donde queremos escucharle. Entonces, cuando vamos a devolver estos datos, dialogamos. Y ahí en ese diálogo ocupamos todo lo que decía Dominique. Incluso también lo hacemos con las y los estudiantes. Yo comentaba ahora recién en el chat que hemos hecho actividades con los y las estudiantes, que también empezamos a trabajar estos conceptos y las metáforas para tener un diálogo cuando por lo menos hablen con nosotras. Eso es innegable. En las escuelas igual hay mucha gente interviniendo, no solo equipos de investigación. Gracias, Gise. Tamara, por favor, adelante. Sí, yo, bueno, desde la experiencia de la escuela, yo creo que lo importante es cómo problematizamos esas experiencias, ¿no? Porque está muy instalado lo que yo decía antes, el discurso políticamente correcto. Nadie va a reconocer que es racista, ni que es machista, ni que le gusta discriminar. Entonces, pero en el fondo es cómo develamos esas prácticas que están ahí, que están ocultas, ¿no? Entonces, un proceso de mucha reflexión, pero que también requiere como de ciertas condiciones de confianza también en los equipos, porque por ahí aparecen tensiones bien complejas respecto de las acusaciones, cómo acusa de una cosa o del otro, ¿no? Pero yo creo que la clave ahí es cómo buscar esas maneras de problematizar con los equipos. Muchas gracias, Tamara. Ya estamos pasaditos en el tiempo, así que corresponde ir cerrando. Les agradecemos mucho su participación. Esperamos poder vernos nuevamente y seguir con el diálogo y la discusión, y les dejamos invitados también a que vayan revisando en las redes sociales y en la página del Centro de Educación Inclusiva las nuevas cocinas que se van a ir presentando.
Así que le dejo un saludo y nos vemos para la siguiente. Chao.